les traigo un tema sumamente interesante que probablemente genere en ustedes una sensación de familiaridad, ¿no? Porque lo que hoy vamos a hablar es un proceso por el cual hemos pasado todos probablemente y que recordamos con mucha intensidad, algunas veces con mucha alegría, algunas no tanto, ¿no? Pero siempre nos conmueve recordar, siempre son procesos que han sido importantes en nuestra vida. Hoy vamos a hablar del enamoramiento o locura. La idea de este programa es que ustedes puedan tener una idea, desde el punto de vista del funcionamiento cerebral, por qué el estado del enamoramiento, estas primeras emociones que uno siente cuando conoce a una persona con la cual quiere establecer un vínculo, ¿no? Donde el placer es probablemente el vehículo más importante, más consistente en ese momento, ¿no? Nos hace muchas veces proceder o estructurar conductas que de repente en otra situación no lo hubiéramos hecho, ¿no? Nos hace presentarnos de una forma que podría inclusive no estar acorde con cómo somos, ¿no? Y muchas veces hemos sido capaces de cometer actos, ¿no? Que pueden ser inapropiados a la vista de los demás o exagerados a la vista de los demás u obsesivos a la vista de los demás, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes oyentes y yo personalmente hemos usado la frase de esta mujer me vuelve loco o este hombre me vuelve loco o ¿por qué hago estas cosas? ¿No? No debería pensar así. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esta persona? ¿Por qué este pensamiento se vuelve parásito y no puedo hacer mis cosas porque no puedo dejar de pensar en alguien? Entonces hoy vamos a describir el por qué se producen estas conductas cuando uno comienza a enamorarse. El enamoramiento es un proceso que tiene una base biológica estructural muy importante. Y esto nos va a permitir comprender por qué somos capaces de conducirnos muchas veces como aparentemente no somos. ¿Mm? Muy bien. Y entonces, cuando hablamos del proceso de enamoramiento, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Y esta es una dicotomía que está siempre en el aire y que, dependiendo de las tendencias filosóficas o las diferentes escuelas de estudio de la mente y el cerebro, ¿no? Entra en discusión cuando realmente son procesos complementarios, ¿no? Y es el poder entender que nuestras conductas inevitablemente están normadas por el cerebro. Es decir, que la vía regia de expresión del funcionamiento cerebral es la conducta, es la palabra, es cómo uno se conduce. Entonces uno puede saber más o menos qué cosa es lo que quiere un ser humano, qué quiere lograr o hacia dónde se dirige o cuál es su propósito, viendo fundamentalmente lo que hace y lo que dice. Y esa es la expresión más importante del funcionamiento cerebral. ¿No es cierto? Si yo estoy triste, yo voy a manifestar mi tristeza y la expresión de mi rostro será de tristeza. Si estoy alegre, entonces tendré una conducta mucho más festiva, tendré una expresión de alegría. Y entonces hay cómo mostrar las emociones, ¿no? A través de las expresiones de la conducta, musculares, etcétera, que hacen que nos podamos comunicar entre los seres humanos a través de ver en qué estado nos encontramos por nuestras conductas. Y entonces, lógicamente, si esto yo lo entiendo, si sé que para caminar tengo que activar un sistema que se encarga justamente del control motor para poder caminar, o si para poder hablar tengo que activar un sistema, el sistema del habla para poder expresarme, ¿no es cierto? Tengo que entender también que cuando estoy en el proceso del enamoramiento, hay estructuras en el cerebro y sustancias químicas en el cerebro que entran en el juego y que permiten expresar la condición en la cual me encuentro. ¿Se dan cuenta? Entonces, sobre este principio, entendiendo que la conducta es la expresión del funcionamiento cerebral, debemos en primer lugar señalar
que muy probablemente, ¿no es cierto?, nuestras conductas estén, por supuesto, en relación con la condición de nuestra estructura cerebral y aquellas sustancias que entran en juego para expresar justamente nuestro amor, ¿no es cierto? El enamoramiento entonces va a estar conducido por el cerebro, por supuesto, va a haber una correspondencia biunívoca entre lo que expreso, lo que siento y lo que interpreto en relación a lo que recibo del exterior, y eso en su conjunto moldeará mi conducta en este proceso de enamoramiento. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que hace que cuando uno comienza a enamorarse vea a la pareja de una forma determinada y cuando pasa el tiempo, ¿no?, esta forma y percepción de la pareja va cambiando, ¿no? ¿Qué es lo que hace que hoy mi pareja me encante, me vuelva loco cuando la veo? ¿Y qué es lo que hace que posteriormente más bien tenga una percepción más ecuánime, ¿no?, más controlada, sin esta sensación, esta exacerbación que hace que esté todo el día contento y alegre y pensando? ¿Qué es lo que genera esas diferencias? Y entonces tenemos que partir de un principio básico, ¿no es cierto? Y el principio básico es que el proceso de enamoramiento lo que plantea es un acercamiento entre dos seres de la misma especie. ¿Estamos de acuerdo? Son dos seres de la misma especie que se atraen. ¿Y cuál es el objetivo de esta atracción? Hablando de los principios básicos de la naturaleza, ¿no es cierto? Es que al atraerse dos individuos de la misma especie, esto pueda generar, ¿no es cierto?, una posibilidad de apareamiento y por consiguiente, ¿no?, la reproducción. Y entonces esta conducta, lógicamente, va a permitir que el individuo, ¿no?, pueda transmitir su mensaje genético. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo mi pareja, ¿no?, me enamoro, me junto con ella, sea que conviva en un matrimonio, etcétera, y producto de esta unión tenemos un hijo. Este hijo es la consecuencia y la interacción de los genes de cada uno de ellos. Y esto permitirá que los genes se perpetúen en el tiempo. Pero no solamente mis genes, sino también los de la especie. Entonces podemos entender que el hecho de enamorarnos y sentirnos atraídos por una persona determinada de la misma especie está fundamentalmente empujado por la necesidad primaria de la especie y del individuo de trascender en el tiempo. El objetivo es trascender, que mi mensaje genético, donde guardo toda mi sabiduría, todo lo que he aprendido, toda mi capacidad de adaptación, ¿no es cierto?, siga comunicándose a la siguiente generación a través de la reproducción. Y entonces el enamoramiento es un proceso necesario, fundamental, para poder preservar la especie, para poder preservar el mensaje genético de los individuos. Esa es la razón por la cual la supervivencia de la especie y la supervivencia del ser humano son fundamentales para conducir la conducta, valga la redundancia, tanto de la especie como la del ser humano. Perfecto. Y entonces tenemos ese principio básico, el trascender, el ir más allá. Muy bien. Y eso es muy importante para la especie porque, claro, en la medida en que las especies van desarrollándose en el tiempo, van enfrentándose a diferentes situaciones de la naturaleza y eso va a hacer que todo lo aprendido no tenga que empezar nuevamente en cada especie, sino que cada especie lleve el mensaje de la generación anterior y de la anterior y de la anterior, para así lo aprendido ser conservado y la capacidad de la especie se pueda, de adaptarse se pueda mantener. Y nosotros los seres humanos somos probablemente los mamíferos con mayor capacidad de adaptación. Y de hecho lo somos, ¿no? Tenemos tanta capacidad de adaptación que nosotros, a diferencia de otros mamíferos, podemos adaptar el entorno a nuestras necesidades.
Usualmente los otros mamíferos lo que hacen es adaptarse a la naturaleza, ¿no es cierto? Si yo soy un tigre y tengo calor, ¿no es cierto? No prendo mi aire acondicionado, no pues. Me voy y me cobijo en un árbol que me dé sombra. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo sed, no voy a abrir el caño de mi casa. Si soy una liebre, para poder tomar el líquido elemento. No. Tendré que ir a un lugar, ¿no? A un lago, a un río donde yo pueda tomar esa agua. Entonces, los otros mamíferos se adaptan a la naturaleza. Por eso viven en una armonía extraordinaria. Pero nosotros, que podemos hacer eso, también tenemos la capacidad de modificar el ambiente alrededor nuestro. Y lógicamente eso genera un aprendizaje biunívoco entre lo que hago y la respuesta que recibo. Y así me voy adaptando. Y eso es lo que vamos aprendiendo en el tiempo, de generación en generación, gracias a la posibilidad de poder trascender el mensaje genético. Y entonces es muy, muy importante, muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, recuerden que me pueden llamar al 512-6161, estoy para contestar sus respuestas, y por favor al Facebook, ¿no? Que me están poniendo cosas que efectivamente son muy divertidas, ¿no? Pero que tienen relación con lo que estamos conversando, ¿no? Gracias, Maite, por tu saludo. Siempre estás con nosotros, te agradezco mucho que estés ahí. Y entonces, el enamoramiento, como es una conducta importantísima para la especie, para nosotros los seres humanos, es fundamental. El enamoramiento es fundamental y es crítico. ¿Por qué es crítico? Porque del enamoramiento, de este proceso cerebral, químico y por supuesto relacionado con lo social y con el ambiente, va a permitir que la especie humana se mantenga y trascienda. Bueno, y entonces sobre ese principio les cuento una regla biológica que es muy importante. Como la naturaleza es sabia, ¿qué cosa ha hecho? Ha hecho que cada conducta de el ser humano, que es fundamental para su supervivencia y el de la especie, esté embebida de placer. ¿Qué les parece? Entonces, todo lo que yo tengo que hacer para sobrevivir y para mantener la especie está plagada de placer. Comer es un placer. Dormir es un placer. Y por supuesto, hacer el amor es un placer. Y no es casual que esté embebido de placer. ¿Por qué? Porque el individuo tiene que repetir esas conductas permanentemente. ¿Se imaginan si uno de pronto perdiera el placer de comer? Moriría. En ese mismo sentido, ¿no es cierto? Nosotros inicialmente tenemos el placer de estar con una persona de la misma especie y de compartir, ¿no es cierto? Y de reproducirnos. Y eso está embebido, como les digo, de mucho placer. Porque hay que trascender. Muy bien. Y entonces entenderemos que nuestro cerebro está adaptado justamente para esa situación. En el momento en que nuestra edad reproductiva es óptima. En ese momento en que las hormonas y los neurotransmisores se juntan con un objetivo común, la reproducción. En la edad en que yo estoy en condición de poderme reproducir saludable y adecuadamente. ¿No es cierto? Acuérdense qué locuras no hemos hecho entre la adolescencia y la adultez temprana para lograr el amor de aquella persona que nos quitaba el sueño. ¿Cuántas veces en esta edad hemos perdido el sueño planificando cómo se lo digo, qué cosa hago, cómo me expreso? ¿No es cierto? Para que nuestra conducta sea eficaz. ¿Y cuántas veces hemos vuelto después del intento, ¿no es cierto?, fracasado, a estar en una situación de tristeza y acongojados porque no logramos nuestro objetivo? Todos hemos pasado, o la mayoría, hemos pasado por esta situación. Muy bien. Y entonces, sobre este principio y sobre la sabiduría de la naturaleza para poder lograr justamente que trascienda la especie y que nosotros trascendamos también, es que estas sustancias se van a mezclar, ¿no es cierto?, para después poder conseguir
el objetivo que acabamos de señalar. Y esto es el proceso que se conoce desde el punto de vista biológico como el enamoramiento, que en el caso del ser humano y de otros mamíferos debería después ser acompañado de un proceso de apego de largo plazo. Porque nosotros somos una especie muy peculiar. Somos de las especies en las que nuestros hijos dependen de nosotros hasta edades avanzadas. ¿No es cierto? Si mi hijo nace y yo no estoy para acogerlo, va a morir. Pero esa misma necesidad se va a mantener hasta los 4 años, por lo menos. Por eso hay muchas hipótesis de los antropólogos que dicen, el enamoramiento, ¿saben cuánto dura? ¿Cuánto debe durar el enamoramiento? Esto que nos vuelve locos y que queremos estar con la pareja. Dicen los antropólogos que debería durar por lo menos 4 años. 4 años. Es decir, 16 meses. Entre 16 y 18 meses. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de que yo siga prendado de mi pareja para poder darle a la progenie toda la seguridad de crecimiento, toda la posibilidad de desarrollo para que después puedan ser autónomos. Eso es lo que postulan los antropólogos. Y entonces, miren esa noticia. Las investigaciones, siguiendo esta teoría, manifiestan que efectivamente aquellas estructuras que se han podido localizar son responsables aparentemente del enamoramiento, están encendidas y producen sus sustancias más o menos entre 16 y 17 meses. Y luego pasamos más bien al vínculo y el apego de largo plazo, que es más calmo, que es de mayor observación, donde otros procesos tienen que entrar a tallar para poder mantener esa relación. A nosotros nos pasa muy frecuentemente que en la consulta vienen las parejas después de 4, 5, 6 años y nos dicen, doctor, pero se apagó el amor. Yo ya no siento la sensación que sentía como el primer día que lo conocí. Ahora me da flojera acercarme. Ahora espero que él venga o que ella venga. Antes yo corría. Y claramente son estados diferentes a los que uno debe adaptarse y los que uno debe comprender justamente para mantener las relaciones de largo plazo. Muy bien. Entonces, pasa con frecuencia, ¿no? Que uno, cuando se enamora la primera vez de una manera tan loca, ¿no? Donde hace cosas que falta a la universidad, no va a clase, agarra la plata de la casa y le compra un anillo a la enamorada con la que tiene 15 días. ¿Ah? Que eso es un robo, les cuento. Pero uno está enamorado. Y todo vale cuando uno está enamorado. ¿No es cierto? Entonces, estar en esa situación no se puede mantener en el tiempo. Imagínense si estuviéramos permanentemente enamorados. ¿Se imaginan? No estudiaríamos. No construiríamos, no progresaríamos, porque estaríamos parados, ¿no es cierto?, en la esquina donde vive mi pareja, esperando que salga, porque el placer que me genera su presencia es más poderoso que cualquier otro placer. Porque, vuelvo a repetir, está mediado por la trascendencia. Entonces no puede ser eterno. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces pasamos de este proceso de enamoramiento a una situación más calma, donde proveer, donde conciliar, donde ponernos de acuerdo va a ser fundamental para mantener este vínculo que, como les digo, en el caso de la raza humana es fundamental. ¿No? Acá nos dice Yolita, doctor, uno hace estupideces cuando se enamora, pero no me arrepiento. ¿Se dan cuenta? Porque el placer que uno siente, lo sentido, ¿no es cierto?, no se lo va a quitar nadie. Claro, transitó por una inconducta probablemente. Probablemente ahora que ya somos más adultos nos dé vergüenza. Pero en ese momento, por más consejo, por más que nos diga la mamá y el papá, es difícil. Cuando hay esta sensación que les acabo
de señalar. Muy bien. Entonces, miren ustedes, ¿por qué el enamoramiento nos envuelve de esta forma? Se ha podido establecer que en la parte media del cerebro del encéfalo existe una zona reconocida como la zona que regula el placer. Entonces, normalmente el ser humano, ¿no? En esta zona, le voy a dar el nombre técnico, no para que se lo aprendan, sino para que sepan que existe realmente, que es el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, ¿no es cierto?, que está en el cerebro medio. Esta zona es la zona que ha sido identificada claramente como la responsable del enamoramiento. Cuando uno estudia los cerebros de las personas que están enamoradas versus las que no, esta área es la que se prende, pero así con fuego, y nos ha mostrado que efectivamente hay una activación de esta área. ¿Y saben cuál es la sustancia, el neurotransmisor que maneja esta área del placer? Es la famosísima y nunca bien ponderada dopamina. Esa sustancia que es responsable de todo placer intenso por el que pasa un ser humano. Tenemos una primera llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor. Habla Juana Rodríguez. ¿Qué tal, Juanita? Cuéntame. Acá, empezando una bonita semana con su programa. Gracias, Juanita. Cuéntame. Qué buen tema, doctor. Sí, sí. El enamoramiento. Ajá. Doctor, esto yo le pregunto a usted, ¿uno idealiza a la persona? Por supuesto. Uy, justo iba a hablar de eso. Claro, Anita. Anita, te cuento una anécdota, ¿ya? Para todos ustedes también, oyentes. Yo tenía un maestro, que es un excelente psicoanalista, el doctor Pedro Morales, que me dijo una vez: Albertito, el mejor momento para casarse es cuando uno no está enamorado. ¿Y a qué se refería? A que uno tiene, ¿no es cierto?, que ver a la persona, luego de la emoción del enamoramiento, el acercamiento y todo el ímpetu que esto genera, uno debe pararse un momento para ver a la persona en realidad cómo es. ¿No es cierto? ¿Cuáles son sus características reales? No esto que hace la dopamina justamente, que nos hace ver, pues, la persona es baja, nosotros lo vemos altísima, ¿no? El individuo es gordo, yo lo veo esbelto, ¿no? Es tartamudo, pero para mí habla con fluidez. Y entonces eso que parece una locura, ¿no es cierto?, justamente es mediado por este neurotransmisor. ¿Qué te parece? Sí, pues, doctor. Así es, Juanita, ¿no? Cuando uno se enamora, como dice la canción, le suceden estas cosas. Así es. Sí, gracias por llamar, Juanita. Gracias por llamar. Un abrazo. No te conviene. No te conviene. Por más que te diga, no te conviene. Bueno, un abrazo, Juanita. Buenas tardes. Y miren ustedes qué importante es lo que les estoy diciendo. Cuando existe el proceso de enamoramiento, como les digo, los estudios cerebrales y de sustancias han mostrado que el área del placer está activada y que hay una sobreproducción de este neurotransmisor llamado dopamina. Muy bien. Y esta sobreproducción hace que nuestra percepción de lo que vemos, ¿no es cierto?, no sea del todo justa y que más bien lo que vemos se acomode a lo que queremos ver para que nos genere más placer. Por eso estoy seguro que ustedes deben haber pasado en la adolescencia, ¿no?, que algún amigo les ha dicho: hermano, he conocido a la mujer de mis sueños, es A, B, C, D. O amigas que le han dicho: ¿sabes qué, Pepita? He conocido al hombre de mis sueños, es alto, hermoso, hermoso. Y cuando uno lo conoce, dice: oye, ¿dónde está el pata? ¿Dónde está el que me dijiste? Ahí está. ¿Dónde? Y no corresponde exactamente a la descripción que me dio mi amiga o que me dio mi amigo sobre su pareja. Y entonces, miren ustedes, ¿qué estaremos viendo? ¿No? Estamos viendo o estamos percibiendo de una manera diferente, porque la dopamina hace que todo lo que veamos, ¿no es cierto?, sea placentero. Pero les cuento algo. Si en el enamoramiento hay un proceso bioquímico donde hay un aumento efectivamente de este neurotransmisor que se llama dopamina. Pero la dopamina no solo regula el pensamiento y la percepción, regula el placer y también regula el movimiento.
Por eso es que cuando uno está en esta situación placentera, se mueve armónicamente y comienza a demostrar que se siente bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les cuento, ustedes saben que hay un trastorno que se llama esquizofrenia, que es una psicosis, donde el paciente escucha voces, ¿no? Y tiene percepciones que son diferentes a las de los demás. ¿Saben por qué se produce? ¿Saben cuál es la base bioquímica de la esquizofrenia? Un aumento de la dopamina. ¿Qué les parece? Este común denominador les puede dar a ustedes una clara idea de por qué nosotros, cuando estamos enamorados, con este aumento de la dopamina, podemos percibir de manera diferente, dirigido hacia el placer, como pasa en la esquizofrenia, donde las percepciones son únicas, son diferentes. ¿Se dan cuenta? Por eso que uno dice que cuando está enamorado uno se vuelve loco, metafóricamente, porque comienza a tener percepciones que podrían no estar ajustadas exactamente con la realidad. ¿Ah? Como cuando uno dice, ¿no? Papá, me voy a casar, papá. No, ya yo me tengo que casar porque yo ya soy un adulto, tengo 18 años, ya puedo decidir, ¿no? Tú no puedes, ¿cómo se llama? Evitar que yo me case. Ay, ya, hijo, perfecto, ya te vas a casar, estás muy enamorado. ¿Y cómo te vas a mantener? Yo voy a trabajar, papá, pero no has estudiado nada. No importa, pero no has conseguido trabajo. Lo conseguiré. ¿Ah? Y entonces cuando sale de la casa a convivir, se golpea con la realidad. Pero es difícil en ese momento hacer entender a alguien que está así de enamorado. Pero si no consigues trabajo, ¿y si consigo? ¿Ah? Dígame si no han conversado ustedes en algún momento con sus hijos sobre esos argumentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que produce, pues la dopamina nos genera una percepción que no es del todo justa, no nos hace ver la realidad tal cual. Y lo que es peor aún, esta sensación de enamoramiento no nos permite proyectarnos al futuro, porque nosotros queremos sentir placer hoy, ayer. No hay una promesa de mañana. No, mañana vamos a ver. No, señor, yo quiero ahora. Yo quiero estar con ella ahora. Entonces me sabe a cuero de chancho cuando me dicen, ¿no? Si realmente la quieres, déjala ir. No, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Y el placer? ¿Se dan cuenta? Y entonces, parece entonces importante tener en cuenta que la dopamina efectivamente tiene este proceso. Comprenderán entonces que uno no puede estar pues con una alta producción de dopamina permanentemente porque no puede estar en ese estado permanentemente. Por eso les decía, es una función del sistema nervioso que nos empuja a poder trascender a través del mensaje genético por la reproducción. Pero nosotros, pues, que somos un ente eminentemente social, tenemos la capacidad, gracias a nuestra corteza prefrontal, de poder inhibir un poquito ese empuje placentero y decir, oye, espérate, tranquilo, take it easy, ¿qué pasa? ¿No? Para poder manejar estos procesos. Muy bien. Pero ustedes deben haber también pasado por el proceso en el cual, ¿no?, se enamoran y no pueden dejar de pensar en la persona. No pueden. Lleven una buena o una mala relación. Están trabajando y el pensamiento de la persona que aman en ese momento se vuelve un pensamiento parásito. Y entonces yo estoy trabajando y no me puedo concentrar. Quiero dormir y no puedo dormir porque no puedo dejar de pensar. Y ese pensamiento reverbera y se mete, interrumpe mi razonamiento, interrumpe mi pensamiento. Y entonces uno dice, caramba, no puedo dejar de pensar en esta persona, ¿qué pasa? Y si ustedes recuerdan en nuestros programas anteriores, ¿se acuerdan? Hicimos trastorno obsesivo compulsivo, que era un trastorno en el cual uno no podía dejar de pensar. ¿Se acuerdan? Que era un pensamiento parásito. Bueno, les cuento, ¿no? A las personas enamoradas en las que el pensamiento parásito de la pareja no se puede controlar, ¿ya? Se ha estudiado también su cerebro y se ha encontrado
que hay una disminución de la función de la serotonina. La serotonina es este neurotransmisor que nos permiten todos los ciclos. El ciclo sueño-vigilia, el ciclo alimentario, el ciclo sexual, ¿no? La serotonina es el neurotransmisor que nos permite tener resistencia al estrés persistente, que se ha encontrado en las personas enamoradas, ¿no? Así, con pensamiento obsesivo, que la serotonina está disminuida en su funcionalidad. Que les cuento es exactamente el mismo proceso que se ha encontrado en los trastornos obsesivo-compulsivos. ¿Qué les parece? Y entonces cuando uno está enamorado, ¿no es cierto?, tiene problemas de percepción y además tiene un pensamiento obsesivo sobre su pareja. ¿Qué les parece? Y entonces esto nos puede dar una idea clara de cómo efectivamente todas estas situaciones, ¿no?, van a generarnos la necesidad justamente de estar pendientes de la otra pareja, ¿no? Acá nos dice Alicia, sigo enamorada de mi esposo después de 42 años. Así es, Alicia, yo te creo absolutamente, Alicia. Debe ser cierto que sigues enamorada, pero el amor tiene sus fases, ¿no es cierto? Tú debes haber logrado este apego de largo plazo que es tan importante para mantener a la familia y te felicito por eso. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes, les habla Julio. Hola, Julio. ¿Te gustó el tema, Julio? Por eso te has adelantado. Cuéntame. Claro, doctor, interesantísimo el A tema. ver. ¿Cómo está, doctor? Cuéntame. Sí, doctor, yo, bueno, es un tema muy bonito, ¿no? Yo he leído bastante. Ya. Y también he visto documentales sobre el respecto. Y he visto bastantes versiones sobre lo que es el amor, las hormonas, los neurotransmisores. Y hasta también fui a una conferencia donde hablaban de la hormona del compromiso. No estoy Así es. seguro. De eso vamos a hablar. Sí, hablaban de la oxitocina. Claro, Así no es. estaba seguro si hablaba de la oxitocina o Así de es. la vasopresina. Así ¿no? es, así es. Correctísimo. Sí, sí. Y también, bueno, estaba entre esas dos, ¿no? Y sí, muy bonito el tema que están tratando. Perfecto. Saludos, Ahora vamos a doctor. continuar. Siempre es un placer escucharte, ¿ah? Ya te mando un abrazo. Ahora vamos a conversar justamente de ese tema. Gracias. A ver, tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes. Habla Matilde. Hola, Matilde, dime. Hablando del compulsivo, de la obsesión compulsiva, Sí. ¿usted podría aconsejar algo? Sí. Porque a veces esas personas se enamoran, pero ese amor no es correspondido. Uy, sí. Y cuando se vuelve compulsivo es cuando terrible. comienza el acoso. Correctísimo. Muy ¿No bien. es cierto? Excelente pregunta. Entonces, no necesariamente los amores son correspondidos. ¿Usted Así podría es. elaborar algo al Sí, respecto? no por te favor? preocupes. Por supuesto Gracias, que sí. doctor. Gracias por tu Gracias. pregunta. Gracias. Muy bien. Era justamente el punto del que habíamos conversado, ¿no? O sea, claro, es bonito. Si la persona me corresponde y yo estoy obsesionado, bueno, va a responder esa obsesión, pues va a contestarme la llamada. Ay, qué lindo que me llamen. Ay, que estoy pendiente de ti, que todo bien bonito. Pero ¿y si no se corresponden? Entonces pasamos al siguiente nivel, ¿no? Esta persona con pensamiento obsesivo comienza a perder el control sobre ese pensamiento y está la angustia que le genera el no ser correspondido, que comienza, como dicen los muchachos, a estoquear a las personas, a seguirlas, ¿no es cierto? Al punto que ya se torna incómodo y se vuelve amenazante. En este caso, no estamos hablando solamente de un enamoramiento. Acá ya hay una complicación de salud mental, que no necesariamente es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Puede ser parte de varios procesos que hacen que al ser rechazado, ¿no es cierto?, uno insista y persista a pesar del rechazo del otro. Acá estamos hablando ya de trastornos. No estamos hablando de un enamoramiento no correspondido. ¿No? ¿Estamos de acuerdo?
Es como cuando ustedes escuchan, ¿no? Se mató por amor. Nadie se mata por amor. Nadie se mata por amor. Y les voy a decir lo que siempre les digo. El 95% de las personas que se suicidan tienen un trastorno mental. Y de ese 95%, 65% tienen un trastorno depresivo mayor. O sea, un trastorno del afecto en general. Por lo tanto, si uno se enamora y es rechazado, el estrés del rechazo coincide con la proclividad de esta persona, ¿no? Con su depresión para terminar en un proceso de suicidio. Pero no es que uno normal pues no tiene ningún problema, se enamora y entonces lo rechazan y se suicida. Eso no es así. Entonces, tranquilos con el amor. ¿Ya? Perfecto. Entonces, efectivamente, acá ya hablamos de procesos de alteración, de alteraciones, ¿no? Que ameritan ayuda ya médica, ¿no es cierto? Entonces, nos preguntaban acá en el Face, esta pregunta es muy interesante. Melissa nos dice: tengo miedo de enamorarme porque he tenido muchas malas experiencias y no quiero que me hagan daño nuevamente. ¿Qué puedo hacer? Melissa, lo que te puedo decir es, mira, a ver, cuando uno tiene una pareja y la pareja lo maltrata y después tiene otra pareja y la pareja la maltrata y después tiene otra pareja y lo vuelven a maltratar, mi querida Melissa, lo primero que yo me tendría que preguntar es: ¿qué estoy haciendo para escoger tan mal? ¿Qué es lo que hace que siempre me junte con maltratadores? Eso es lo primero que me tengo que preguntar. Una vez está bien, 2 veces bueno, pero 3, 4, 5. Ya tengo que pararme y decir, algo estoy haciendo yo, ¿no? Que hace que elija maltratadores o que los maltratadores se me acerquen. Y entonces, en este caso, lo más recomendable es no tenerle miedo a las personas, ni tenerle miedo a las relaciones. Lo que hay que hacer es tomar conciencia de que algo debo estar haciendo mal y echarle mano a eso. ¿Estamos de acuerdo? Echarle mano a eso en lo que yo probablemente esté fallando. En el amor no hay mala suerte en realidad. Hay malas elecciones. Y entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar por nosotros. Ya les he dicho, cuando un problema se repite y se repite y se repite, uno tiene que preguntarse, ¿qué estaré haciendo yo que hace que esto se repita y se repita? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Melisita, hay que explorarse un poco más internamente para ver por qué estamos llamando tanto, entre comillas, a la mala suerte, ¿no? Acá nos dice, qué buena, acá nos dice Yolita dice, bueno, yo escuché que dura 12 a 36 meses. 12 a 36 meses. 12 a 36 meses es, perdón, a ver. A ver, de repente yo me he equivocado en el dato, dije 4 años, ¿no es cierto? 4 años. Y es 12 por 4, ¿no? He multiplicado mal. Tienes razón, Yolita, son 4 años. Es 4 por 12. O sea, son 48 meses. Ya, por si acaso. Tienes razón. Pero es alrededor de 48 meses, porque como te digo, tiene relación con la reproducción. Efectivamente, es un poco más largo, bien malo soy. No es tan cortito. 1000 disculpas por el error, ¿no? Y Carlos nos dice, doctor, buenas tardes, cuando uno se enamora de una mujer joven, no mayor de 30 años, se puede volver obsesión si la mujer accede inicialmente y luego lo rechaza. A ver, Carlos, debo deducir por tu pregunta que tú eres mayor o que tu amigo es mayor, o me hablas de personas mayores enamorados de personas jóvenes, ¿no? Me imagino que te refieres a eso, ¿no? Claro, ahí nos metemos nuevamente en el tema que le planteaba Melissa, ¿no? Generalmente hay esto de que la edad no es importante, sí, puede ser una apreciación correcta, pero usualmente
las vivencias que uno tiene a través del tiempo, uno las atesora, uno las comparte, uno las usa como procesos que permiten que uno vaya transitando de mejor forma en la vida. Y generalmente uno elige una persona que coincida con estos procesos. Por eso es que no es casual que la mayoría aunque les parezca mentira, la mayoría de personas que se separan o se divorcian, ¿no es cierto?, están luego con personas más o menos contemporáneas, porque comparten los mismos procesos, porque comparten los mismos gustos. Y entonces se logra establecer una relación biunívoca correspondiente, ¿no? Pero si la persona es menor de 30 años y yo tengo 60, es un poquito complicado que los gustos coincidan, poquito complicado. Y probablemente aquellas cosas que me estimulan a mí a buscar a esta persona y probablemente aquellas cosas que convocan a esta persona joven a buscarme a mí, no coincidan. Y entonces si los proyectos y los objetivos comunes no coinciden, usualmente este proceso se desbarranca, naturalmente. ¿Quién sufrirá más? El que crea más en la fantasía que genera el enamoramiento. ¿Qué me dice el sentido común? La persona de 60 años probablemente sufra menos, porque es la que más sentido común y criterio tiene. Pero, como bien dice nuestro oyente, a veces no funciona así. ¿No es cierto? A veces hay otras sensaciones, como la de recuperar cosas, la sensación de no haber vivido lo suficiente, la fantasía de que si lo hago ahora va a funcionar, ¿no? O la sensación de sentirme mejor conmigo mismo porque siendo mayor, una persona joven me prefiere. Puede ser todo eso, pero hay que detenerse un momento y ponerse a pensar. No hay nada más importante que el vínculo. No hay nada más importante que el apego y la duración del apego, efectivamente. Pero para lograr eso, ¿no?, la propia experiencia muestra que la coincidencia en los objetivos y los gustos es probablemente un factor que mantenga ese vínculo por mucho más largo plazo y lo que es más importante, ¿no?, que ambos sean felices. Nadie tiene que sacrificarse en una situación de enamoramiento, porque entonces no es enamoramiento, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado en aquellas especies que tienen la capacidad de mantener relaciones de largo plazo? Se ha encontrado que son otras estructuras que están en relación con esa capacidad y que son otras hormonas efectivamente, ¿no? Y pareciera que la oxitocina y la vasopresina tienen esa característica. Se ha encontrado una mayor producción de estas sustancias que les cuento, ¿saben cómo se estimula? Con el ejercicio. Se estimula con la caricia, con el abrazo, se estimula la oxitocina. Y entonces ven ustedes estas parejas hermosas que tienen 40, 45, 50 años de matrimonio, que van todavía de la mano. Y uno dice, mira, ve. Y ese tomarse de la mano, ir abrazados, dormir, contactando los cuerpos, es probablemente un factor, entre otros, importante para poder mantener las relaciones de largo plazo, ¿no? Por eso es que cuando uno apuesta a una relación de largo plazo, hay que tener principios básicos, objetivos comunes, gustos relativamente compartidos. Eso no significa que cada uno pierda su independencia. Hay también que ser diferentes, porque si no, no hay complemento. ¿Estamos de acuerdo? Pero básicamente tiene que haber objetivos de vida comunes. Y por eso es importante tomar esto en cuenta. Y probablemente esa sea la base más importante de la segunda parte de este proceso que les quería manifestar, que es justamente el amor duradero. El amor duradero es diferente al enamoramiento. El amor duradero tiene otros estímulos. El amor duradero tiene una mirada de largo plazo. El amor duradero toma en cuenta el pronóstico, en el devenir, en lo que va a suceder.
en la seguridad de que las cosas van a ir bien. Y eso va a estar en relación a cuánto yo me sienta cómodo y seguro con mi pareja y cuánto de eso mi pareja sienta de mí. Y entonces mi pareja será indispensable, como yo seré indispensable para mi pareja. Y en este proceso están estas hormonas, ¿no es cierto?, que van más allá de su acción sobre el sistema nervioso, sino sobre todo el organismo, para ponernos en consonancia con esta situación en la que la paz y la tranquilidad son los factores más importantes. Deben haber escuchado ustedes con frecuencia, no hay nada más valioso que la tranquilidad. Y la tranquilidad está en relación a la posibilidad de tener un vínculo, un apego estable en el tiempo. Nada más auspicioso para un futuro hermoso, con acompañamiento, con el estímulo de que estamos compartiendo objetivos y estamos compartiendo, por supuesto, placeres conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? Es otra forma de sentir placer. Es otra forma de estar acompañados. Y eso va a estar en relación con lo que les acabo de decir. Por eso la escogencia es importante, ¿no? O sea, ¿con quién yo voy a decidir hacer esto, no? Acá Pilar nos dice, hay que dormir en forma de cucharita. Claro, probablemente dormir en forma de cucharita haga que se produzca más oxitocina, estoy casi seguro. Y otra cosa que es importante es la salud. Miren ustedes, es importante recordarles esto, ¿no? Que tanto para el enamoramiento como para el amor de largo plazo, ¿no es cierto?, para el amor duradero, la salud es muy importante. El ejercicio es muy importante. Porque les cuento, el ejercicio estimula las fuentes de placer. Las endorfinas, directamente sobre la dopamina, las endorfinas en concordancia con la oxitocina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, no tenemos que ser dependientes plenamente del placer, por supuesto que no, pero es importante que haya un tono de gusto sobre lo que se hace, que haya un tono de gusto en la convivencia, que haya un tono de gusto en el trabajo, que haya un tono de gusto en el acompañamiento familiar. Porque eso va a hacer que en el cúmulo de estos momentos podamos llegar al final de nuestra vida diciendo qué bien viví. ¿Se dan cuenta? No tengo nada que reprocharme ni reprochar a nadie. He sido feliz porque he vivido momentos en apego y en vínculo. Y eso es lo más importante. Eso es trascender. ¿Y saben por qué les digo que es trascender? Y miren cómo funciona la biología acá también. Porque esto del apego y el vínculo les puede parecer poesía, pero también está relacionado con la trascendencia genética. ¿Saben por qué? Porque en la medida que ustedes trasciendan genéticamente a través de los hijos y los nietos, también van a trascender genéticamente a través del amor de los hijos y de los nietos. En la medida en que ustedes, por cómo han vivido, sean más recordados en el tiempo y que a sus hijos le provoque hablar a sus propios hijos de la linda relación que tuvo con su padre y así sucesivamente. ¿No es cierto? El mensaje genético también se consolidará, no solamente por el propio mensaje físico a través de los genes, sino también de lo que habíamos hablado en nuestra reunión anterior, de estos factores epigenéticos, ¿no es cierto? El vínculo, el amor, la amistad que permite consolidar y nos permite trascender muchísimo más tiempo del que la vida nos permitió. ¿Se dan cuenta? Nosotros que ya hemos recorrido un camino y que muchas veces pensamos que el tiempo que nos queda es corto, ¿no es cierto? Cuidado con esa contabilidad, porque en realidad probablemente a través del amor y el recuerdo, ese camino sea muchísimo más largo, muchísimo más largo. Y las personas que han tenido la suerte de conocernos, porque hemos sido buenas personas, ¿no es cierto?, van a poder tomar de esos elementos para ellos también ser felices. ¿Ven cómo podemos trascender?
Por eso les digo, cuidado, ¿no? Cuidado en el sentido de que no hay nada más privilegiado que estar en familia. No hay nada más privilegiado que estar con los nuestros. No hay nada más privilegiado que compartir el vínculo. Y bueno, empieza con un enamoramiento, pues, ¿no? Cuidado entonces, cuidado con el enamoramiento. Tengan este conocimiento. Aquellos que ya han pasado por ese proceso, aproxímense a sus hijos, a la gente joven, para, sin agredir, ¿no es cierto?, sin coaptar, puedan ustedes hacer comprensibles estos procesos y les permitan que ellos, que tienen que pasar por su proceso de enamoramiento, por supuesto, lo pasen de la manera más saludable, ¿no es cierto? Porque como les dije al principio, los recuerdos de estos procesos son sumamente importantes, porque construye justamente este placer intenso, construye este placer más bien calmo que va a permitir que nuestro vínculo a largo plazo se mantenga. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Acá tengo una queja. Menillé me dice, que nunca le contesto una pregunta, dice, cuando hay presencia de quistes o tumores en la hipófisis, ¿hay alteración de la producción de oxitocina? Sí, claro, depende de dónde esté localizado, mi querida Nemillé. Y efectivamente puede alterar la producción de este eje hormonal que es sumamente importante, ¿no? Por eso es bueno siempre explorar hasta qué punto estos quistes pueden producir alteración hormonal, ¿no? Cuando uno tiene un quiste a nivel hipofisiario o hipotalámico, no solamente debe cerciorarse de que estos quistes no son malignos, ¿no es cierto?, sino también cerciorarse de que estos quistes no produzcan alteraciones hormonales que generen después disfuncionalidad. O sea, hay que tener muy, muy en cuenta este proceso, ¿ya? Nos comenta también Nemillé, dice, hay neurotransmisores que se activan en situación de enamoramiento. ¿Todo eso se toma en cuenta en el análisis del amor y los lazos de estos días? Sí, por supuesto. No podemos, nosotros, así como estamos condicionados, por supuesto, por el entorno y el medio ambiente, también estamos condicionados por nuestros propios recursos que se dibujan a través de lo que traemos genéticamente. Y lo que traemos genéticamente norma, por supuesto, la construcción de la estructura de nuestro cerebro y los objetivos comunes que deben lograr la relación entre nuestros neurotransmisores. Por supuesto. Pero hay que tener en cuenta que tanto lo medioambiental como lo estructural y funcional del cerebro se van a amalgamar para tener como consecuencia una conducta que debe ser, por supuesto, del todo saludable, ¿no? Nos comenta nuevamente Nemillé, mira Nemillé, te estoy pagando la deuda, con alguna patología neurológica, dice, además con alguna patología neurológica porque se dice que la presencia o condición del cerebro también condiciona los comportamientos. Absolutamente, fue lo primero que dijimos al inicio del programa. La vía regia para saber cómo funciona nuestro cerebro es viendo cómo nos comportamos, es viendo cómo nos expresamos, es viendo cómo convivimos. Estamos absolutamente de acuerdo. Entonces, podemos decir, el amor es maravilloso. Tanto el enamoramiento como el amor de largo plazo. Pero para poder tener un proceso que no nos dañe y más bien nos estimule, mucho cuidado, hay que mirar bien, hay que escoger bien, ¿ya? Obviamente, parte de elegir está también en relación a lo que siento que me genera el otro, pero no hay que perder jamás el control de nuestra razón, el control de nuestra cognición para poder decir, me gusta, pero no me conviene. Me emociona,